El único consuelo de entrar en el caos es volverse caótico también. Mario Benedetti. Hola, yo soy Ditza y te doy la bienvenida a otro episodio de Cometa de Ideas. Hoy quiero hablarte acerca del caos. Creo que ya habíamos hablado del caos antes, tal vez fue por la época en la que estábamos en pandemia, por ahí de la temporada 1, deberíamos revisarlo. El caos es inevitable. El caos es inevitable y déjame te digo por qué. Primero, la RAE lo define como estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Confusión, desorden. El caos, que deriva de una palabra del griego caos o algo así, habitualmente se refiere a lo impredecible. Y debido a diversas variaciones lingüísticas, el significado ha derivado a más o menos desorden o confusión. Hay una teoría que de hecho soporta esta definición que se conoce como la teoría del caos. Esta nos dice que el resultado de un evento o el comportamiento de cierto objeto en el futuro depende de diversas variables. Y debido a estas variables no podemos predecir su comportamiento o resultado final. Sin embargo, esto también tiene mucha relación con algo conocido como el efecto mariposa. Seguramente has escuchado hablar de eso, incluso hay una película con Ashton Kutcher al respecto, que es muy interesante. El efecto mariposa dice que el aleteo de una mariposa en cierto lugar puede llegar a causar un huracán a cientos y miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, de este modo, la existencia de ciertas variables o inclusive una sola variable puede provocar o alterar otras, influyéndose progresivamente hasta alcanzar un resultado completamente distinto al esperado. Es decir, es como una bola de nieve. Si tienes esta o esta otra opción, en algún punto, si esto sigue cayendo en esta dirección, va a alterar nuevas variables. Y el punto es que se va a hacer algo mucho más grande hasta llegar a un resultado final. La cosa es que hay tantas variables alrededor que es impredecible decir en dónde va a terminar esta bola de nieve. En síntesis, podemos considerar que la teoría del caos establece que los pequeños cambios en las condiciones iniciales, así como durante el proceso, puede generar grandes alteraciones al resultado final. Entonces, la mayoría de los sucesos o sistemas no pueden ser predecibles. Es importante tener en cuenta que a pesar de las apariencias, el caos no es completamente o únicamente la falta de orden, sino también que los hechos no se ajustan a un modelo lineal. Entonces, en conclusión, el caos es inevitable. Y es que la verdad no considero que el caos sea plenamente el problema. Lo verdaderamente problemático es que nos han inculcado la idea de la perfección. Y no me entiendas mal, no creo que la perfección sea plenamente mala. Al contrario, esta idea nos ayuda, nos impulsa, nos hace movernos en la mañana para trabajar por las cosas que queremos. Es decir, está bien que quieras ser el mejor en tu trabajo, el mejor en la escuela, o que quieras perfeccionar cierta técnica en tu deporte, o en cualquier otro arte en el que te desenvuelvas. Lo que aquí vengo a decirte es que la idea de la perfección puede ser enfermiza cuando te obsesionas con ella. La idea de la perfección te puede hacer mejor, pero también te puede hacer las cosas más difíciles. Por ejemplo, tú dirás, pues es que Ditza se ve súper fresca ahí, ha de estar divirtiéndose haciendo su podcast. Qué bonito, qué bonita, qué inteligente, qué hábil, lo ha de ser súper rápido. Muy bien, me gusta. Like a su video, like a su episodio de podcast. Pero lo que no saben es que a veces para hacer un episodio de 10, 15 minutos me puedo tardar como 1, 2, 4 horas. Pues no, así no se vale. Porque muchas veces yo busco la perfección en todo lo que hago. La verdad es que considero que hay muchas cosas en la vida que no necesitan esa exactitud de esfuerzo. Sin duda alguna, cada una de las actividades que necesitamos realizar en nuestro día a día necesitan cierta práctica, cierto desenvolvimiento y definitivamente tenemos que dedicar algo a ello. Pero eso no quiere decir que tengas que matarte por lograr cierta cosa que tal vez no merece la pena, como un trabajo que no te gusta o una relación de la que deberías de salir. Lo que quiero decir es que
Si encontraste eso que te gusta, te hace feliz, va, dale todo lo que necesites. Busca esa perfección si eso es lo que quieres. Pero si estás perdiendo el foco, si en el camino te estás sintiendo así todo malhumorado, si ya no lo estás disfrutando, entonces quizá ese no sea el camino. Y entonces, ¿por qué deberíamos hablar de caos? Mira, yo pienso que el caos tiene lo suyo. Veamos, por ejemplo, una revolución ideológica. Para los tradicionalistas, aquellas personas que muy valientemente empezaron a difundir ideas diferentes a lo establecido en su época, eran agentes de caos. Crearon un caos en su sociedad porque desenvolvieron un montón de cosas que no tenían antes. Quitaron el equilibrio que ellos pensaban que tenían y desordenaron aquello que consideraban ordenado. Pero eso dio paso a lo que hoy se conoce como el periodo de la Ilustración. Lo que para muchos fue caos, la verdad es que derivó en grandes avances científicos y tecnológicos, mejoras en la salud con la primera vacuna y, por supuesto, que muchos grandes efectos en la sociedad, porque se hablaba de libertad, de derechos y de democracia. Ahora un ejemplo más artístico y visual. Hablemos del expresionismo. El expresionismo se considera una deformación de la realidad para expresarla de una manera más subjetiva. En este tipo de expresión se requiere la muestra de sentimientos, emociones y algo que ilustre la relación de la naturaleza y el ser humano. Los expresionistas, conocidos como deformadores de la realidad, los hubo desde los principios del tiempo. Sin embargo, este movimiento se posicionó por ahí de la Alemania prebélica, cuando artistas de tendencias muy diversas y de diferentes formaciones artísticas y de nivel intelectual se unieron para la creación de un arte más significativo, algo más personal e intuitivo, donde predominase la visión del artista, es decir, la expresión, en vez de la plasmación de la realidad, que es la impresión. De ellos tenemos artistas como Van Gogh, Goya o el Greco. Después tenemos el dadaísmo. Este fue un movimiento creado durante la Primera Guerra Mundial en Zurich, como reacción a los horrores y la locura de la guerra. El arte, la poesía y las otras expresiones artísticas del dadaísmo suelen expresarse de forma satírica y también sin sentido. De ello, por ejemplo, tenemos artistas como Hans Richter, Juliette Roche y Tristan Tzara, y todas estas obras están en los museos. Y finalmente quiero hablarte del surrealismo. Este fue un movimiento cultural también dado en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Claro que fue grandemente influenciado por el dadaísmo. La RAE lo describe como movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico, es decir, aquello relacionado con los sueños, mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. De ahí creo que no tengo nada más que decir, solo mencionar a Picasso, Dalí y Frida Kahlo. Con estas grandes representaciones artísticas que hoy en día admiramos, no te estoy diciendo que el caos es ideal. Lamentablemente hoy en día somos testigos de grandes catástrofes que vienen del caos. Catástrofes por los efectos del calentamiento global y la contaminación, y las grandes tragedias que sobrepasan la razón humana por las guerras. El caos definitivamente es destructivo. Lo que quiero decir es que tenemos que aprender a vivir con el caos y resurgir. Hace tiempo, y creo que también esta experiencia ya la conté en alguna ocasión, pero mi mamá me contó de un reportaje que ella vio en televisión sobre un hombre que vivía en las faldas de un volcán activo. Cuando la persona que le estaba entrevistando le preguntó sobre por qué seguía viviendo ahí a pesar del inminente peligro que simbolizaba estar viviendo a un lado de un volcán, el hombre respondió que ese era su hogar. Ahí estaba su casa, ahí estaban sus tierras, era su sustento. Él había aprendido a vivir con el volcán a un lado. Decir que no nos gustan las catástrofes, la guerra, el caos, no va a hacer que este desaparezca. Ya lo dije anteriormente, el caos es inevitable. El caos viene de grandes variables que son impredecibles porque se juntan a formar un todo. Pero ya vimos cómo a veces el caos puede traer cosas buenas. Espero que tu caos te traiga cosas buenas.
El arte del caos viene cuando decides qué hacer con ese caos, porque el caos es inevitable, pero aún pueden salir cosas buenas. Gracias por acompañarme en otro episodio de Cometa de Ideas. Espero estés disfrutando del caos de fin de año. Hasta el siguiente episodio. Adiós.